Bienvenidos a este nuevo video en el que junto con mi compañero Elian Mora realizaremos un análisis de la estratificación socioeconómica en la localidad de Usaquén en Bogotá. Para iniciar, voy a mencionar los barrios que vamos a tomar como objeto de estudio para nuestro análisis. Estos son los barrios de Santa Ana, Santa Bárbara, Usaquén Fundacional y Sagrado Corazón. Cada uno de estos representa una variada gama de estratos socioeconómicos desde los más bajos hasta los más altos, creando así un escenario ideal para analizar las dinámicas de contraste y proximidad entre diferentes niveles socioeconómicos. En este informe analizamos los factores que explican el contraste entre los diferentes estratos sociales que encontramos en la zona del sector de Usaquén. Encontramos estratos 2, estrato 3, estrato 5 y estrato 6. El estudio se centra en comprender los componentes principales que influyen en esta zona, tales como el factor de vivienda y el factor de entorno urbano. Nuestro objetivo general será analizar los factores que explican los contrastes de estratificación socioeconómica en Usaquén debido a la caracterización de las viviendas, al entorno urbano y las percepciones de los residentes para asimismo identificar las implicaciones sociales y económicas de dicha estratificación. Como objetivos específicos, evaluaremos las características de las viviendas en los diferentes estratos socioeconómicos, examinaremos cómo la accesibilidad, la calidad de los espacios públicos, la infraestructura urbana y los servicios públicos varían entre los estratos y cómo estos factores pueden contribuir a las diferencias que encontremos en nuestro análisis. Y recogeremos y analizaremos las opiniones de los residentes sobre las diferencias en ingresos, costos de servicios públicos, segregación social que se ven en estos barrios. Primero, tenemos que tener en cuenta que es la estratificación socioeconómica. La estratificación socioeconómica es un sistema de clasificación de las viviendas que facilita la prestación de servicios públicos. Este sistema lo define el DANE y permite la asignación de subsidios y la recaudación de contribuciones en este ámbito según corresponda. A estratos bajos se genera un subsidio y a estratos altos una mayor recaudación para cubrir los demás estratos. La estratificación socioeconómica, además de distribuir los costos de los servicios públicos, también tiene implicaciones en la planificación urbana y la política social. Este sistema no solo determina cuánto hay que pagar por los servicios como agua, electricidad o gas, sino que también influye en la distribución de los recursos públicos y privados y en la percepción de la desigualdad dentro de una misma ciudad o una localidad. En cuanto a los factores determinantes, tomamos como referencia un artículo desarrollado por el Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante, en España. El artículo se llama Elementos para el estudio de la estratificación social en las sociedades avanzadas, estrategias operativas. Allí se discuten las limitaciones de la estratificación social, pero también destaca algunos de sus aportes significativos. También menciona los factores determinantes para la estratificación social, los cuales pueden ser la ocupación o el tipo de adquisición de ingresos, el estatus, la educación, el capital social, entre otros. Aunque el texto menciona que estas variables pueden tener un peso mayor en ciertos criterios y en algunos contextos, todas son esenciales para una comprensión integral de la estratificación social. Además, estos análisis permiten realizar y establecer las distancias sociales entre diferentes estratos. Para el análisis de los contrastes de estratificación socioeconómica, seleccionamos la localidad de Usaquén en Bogotá debido a la notable diversidad de estratos socioeconómicos. Dentro de esta localidad elegimos los barrios Santa Ana, Santa Bárbara, el barrio Usaquén y el barrio Sagrado Corazón. Esto se hizo debido a que entre estos barrios se encuentra una notable diferencia de los estratos, ya que en el barrio Sagrado Corazón es mayor parte estrato 2 y en el barrio Usaquén vienen siendo los estratos 5 y 6. La identificación precisa de los estratos en cada uno de los barrios se realizó utilizando el aplicativo Mapas Bogotá. Este recurso geoespacial permitió mapear detalladamente los estratos en cada uno de los sectores
y gracias a esta herramienta logramos ubicar las áreas correspondientes a cada estrato. Esto facilitó la planificación y la ejecución de las visitas a campo. Durante las visitas se recolectó información sobre las características de la vivienda y el entorno urbano, ya que esta es la principal razón del estudio. También se tuvo muy en cuenta la percepción de los residentes, por lo cual se hizo una entrevista para los habitantes, teniendo en cuenta lo requerido para este estudio. En cuanto a la metodología utilizada para reconocer los factores de vivienda que podrían determinar la estratificación socioeconómica en estos sectores, tuvimos en cuenta la recolección de datos en campo y el análisis de diferentes características físicas. Primero, la identificación de las viviendas, la cual puede ser, según el tipo de edificación, clasificado como vivienda unifamiliar, multifamiliar, apartamentos, y estas a su vez pueden ser propiedades horizontales de vivienda de interés social o de vivienda de interés prioritario. El segundo punto es la estructura, en el cual se tienen en cuenta los tipos de armazón, cubierta, muros y la conservación general de las viviendas. Tercero, tuvimos en cuenta los acabados que se encuentran ya sea en los muros, en los pisos, en la fachada, y también nuevamente tener en cuenta la conservación en lo que se encuentran estos acabados. El cuarto punto son los baños. Aquí podemos tener en cuenta el tamaño, el tipo de acabado nuevamente, qué mobiliario se encuentra y también la conservación. Y el quinto punto que tuvimos en cuenta es la cocina, en el cual se puede tener en cuenta, igual que el baño, el tamaño, el tipo de acabado, los mobiliarios que se encuentran allí y la conservación. Hay que tener en cuenta que para el reconocimiento de estas características físicas en las viviendas del sector, debido a que no realizamos visitas dentro de los interiores de cada uno de los predios, lo que hicimos fue recuperar ofertas de mercado inmobiliario de esa zona a través de las plataformas virtuales como lo son Finca Raíz. Además de esto, la recolección de los demás datos que necesitábamos se hizo en campo, realizando captura de fotografías de los distintos lugares del área de estudio, en donde tuvimos en cuenta los diferentes barrios con diferentes estratos. Estas fotografías también las georreferenciamos para lograr identificar de mejor manera las características de la vivienda en cada uno de los sectores. Con esta metodología ya mencionada, la de obtener información a través de las plataformas digitales de mercados inmobiliarios y la de realizar capturas de fotografías en campo, logramos evaluar de manera general las características físicas y la calidad de vivienda, proporcionando una base sólida para entender y explicar el contraste de la estratificación socioeconómica. De esta forma se puede hacer una discriminación entre, por ejemplo, la cocina de un estrato 3 y la cocina de un estrato 6. Asimismo, podemos hacer también una discriminación entre la estructura de una vivienda estrato 3 y una vivienda estrato 6. Para entender el contraste de la estratificación en base al factor de entorno urbano, debemos tener en cuenta la calidad de vida que se presenta en estos sectores. Como principal punto tuvimos la infraestructura y servicios públicos, en los cuales nos fijamos en campo si se presentaba disponibilidad y qué calidad de servicios se presentan en agua, electricidad, alcantarillado y gas. También tuvimos en cuenta el transporte público y la red vial. Para el segundo punto, que es espacios públicos y recreativos, tuvimos en cuenta parques, áreas verdes, instalaciones deportivas, zonas de esparcimiento comunitarias, de las cuales varios entrevistados mencionaron que, a pesar de ser de estratos diferentes, podían llegar a compartir algunas de estas zonas, como por ejemplo la iglesia o incluso los parques.
Esto también se debe a que ellos afirman de que no se genera ninguna segregación por parte de un estrato hacia otro. Para la recolección de estos datos tuvimos en cuenta lo observado en campo en estos barrios y además lo que nos respondían los entrevistados en base a las preguntas que realizamos. Entre estas preguntas se encuentran sobre los ingresos, sobre las razones por las que se genera una cercanía entre diferentes estratos, sobre los costos de servicios públicos en cada uno de los estratos, sobre la segregación social, sobre la sensación de si les hace falta comercio. Eh, Gracias a esta información obtenida logramos hacer un análisis en cada uno de los factores. En factor vivienda nos dimos cuenta de que presentan diferencias en los tipos de edificaciones, ya que las de estrato 6 suelen ser viviendas de propiedad horizontal. Las de estrato 2 llegan a ser viviendas de interés social y de interés prioritario, lo cual hace que el área sea mucho menor. En cuanto a la estructura, logramos ver de que las construcciones en el estrato 2 tienen mayor edad que las construcciones en estrato 6, por lo cual el estado de conservación varía también en base a esto. Los acabados que presentan entre los estratos 2 y 6 son variados, pero los que se presentan entre el 3 y el 6 llegan a ser similares. Las cocinas podrían tener acabados muy parecidos, igual que los baños, igual que las demás dependencias de cada una de las viviendas. En cuanto al factor urbano, en base a las respuestas que obtuvimos y al observado en campo, logramos determinar que se ve una gran disponibilidad de servicios públicos en todos los servicios domiciliarios: agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y gas. En cuanto a transporte público, se ven los dos extremos de estratos beneficiados debido a que ambos se encuentran muy cerca de la carrera séptima, lo cual hace que se beneficien sin importar el estrato en el que se encuentren. En cuanto a parques, áreas verdes e instalaciones deportivas, los comparten bastante entre ellos mismos, lo cual hace que no se presente un gran contraste, sino que por el contrario se genera una similitud en estos espacios públicos y recreativos. En cuanto a equipamientos urbanos y servicios comunitarios, tampoco se ve un contraste muy grande debido a que, como lo afirman algunos de los entrevistados, son lugares en los que conviven mucho, por lo cual no se genera una diferencia grande, ya que al mercado pueden ir tanto los de estrato 2 y 3 como los de estrato 5 y 6. Y en cuanto a condiciones de habitabilidad, se presenta una diferencia como ya se mencionó, en los estados de vivienda debido a la vetustez de cada una de las construcciones según el estrato, ya que el estrato 2 y 3 son más antiguos que los estratos 5 y 6. Y además hay una mayor densidad de población en los estratos 2 y 3 que en el estrato 5 y 6. En muchos casos las respuestas de los entrevistados fueron muy similares, sobre todo cuando se les pregunta sobre la segregación social, debido a que ellos consideran de que no se genera esto, sino que por el contrario entre los diferentes sectores se presenta una amabilidad y conviven compartiendo algunos servicios comunitarios. También los entrevistados concuerdan en que los cobros de servicios públicos varían según el estrato, y esto lo hacen entendiendo que se genera un subsidio a los servicios domiciliarios para los estratos bajos, lo cual es cubierto por los estratos altos. En cuanto a los ingresos obtenidos por la estratificación, en base a la estratificación, algunos concuerdan en que son muy diferentes, pero otros sí dicen que no importa
en qué estrato estás habitando en ese sector, ya que puedes estar viviendo en el estrato 2 y pasar a vivir al barrio que sigue, siendo el estrato 5 o el 6. En cuanto a la pregunta principal, la cual es ¿por qué razón considera que se encuentran diferentes estratos en un sector tan reducido? La mayoría respondió que esto se debe a que la localidad de Usaquén anteriormente era un municipio, por lo cual se generaron algunos sectores en base a ese municipio. Y debido a la expansión de Bogotá, se fueron asentando los estratos mayores. Por esta razón, también se justifica las respuestas y lo observado en campo en cuanto a que los estratos 2 fueron construidos mucho más antes que los estratos 5 y 6. Otras respuestas son en las que afirman que no entienden por qué se genera este concepto de contraste estratificación, no saben a qué se debe que haya estrato 2 y el barrio vecino tenga un estrato 6, por lo cual no tuvimos respuesta. Y algunos otros respondieron que esto se debe a que van llegando nuevas constructoras que compran los barrios anteriores y empiezan a construir estratos mayores. Sin mencionar esta última respuesta en donde no mencionaron el contexto histórico de la localidad de Usaquén. Como primera conclusión, tenemos que el contraste en la clasificación de las viviendas no es extremadamente marcado. Las diferencias en la calidad constructiva y la antigüedad de los inmuebles son evidentes. Las viviendas se destacan por su alta calidad y excelente conservación, aunque bien mantenidas. Las estructuras y la calidad de las viviendas son un factor clave eh, para ver un contraste moderado en la estratificación socioeconómica de Usaquén. Como conclusión número 2, tenemos que el entorno urbano de Usaquén es notable por su inclusividad y capacidad para servir a una población diversa. Allí los espacios públicos bien mantenidos y accesibles para todos los estratos contribuyen a una sensación de comunidad y cohesión social, mitigando algunas de las divisiones socioeconómicas que existen en otras áreas de la ciudad. Este factor de entorno urbano juega un papel crucial en la promoción de la equidad y la integración social de la localidad. Como conclusión final general, tenemos que el análisis realizado en la localidad de Usaquén revela que el contraste socioeconómico es moderado. A pesar de la presencia de estratos diferentes, las diferencias no son tan marcadas como podría esperarse. Aunque existen algunas diferencias notables en algunos factores como la calidad constructiva y la antigüedad de las viviendas, otros factores como el entorno urbano muestran una similitud significativa que contribuye a la cohesión social y a la inclusión.